El MMPI Minnesota Multifaceted Personality Inventory, el test multifacético de la personalidad de Minnesota, es un instrumento de medición y evaluación psicológica que consta de una duración de 60 a 90 minutos que puede ser aplicado tanto individual como colectivamente. El MMPI original fue desarrollado a finales de 1930 y principios de 1940 para ser publicado totalmente en su forma final en 1942. Los autores originales de este test fueron Esther Hathaway y J.C. McKinley. Siendo patentado por la Universidad de Minnesota, este test permite realizar una valoración objetiva de las dimensiones distintas de la personalidad de un individuo, tanto así como sus psicopatologías globales e individuales, como trastornos psicosomáticos, entre otras cosas. Es una de las pruebas más famosas en el mundo por la capacidad que tiene para evaluar el comportamiento humano y para predecir las conductas futuras de un individuo. También es importante este test porque permite recabar la información del comportamiento humano o del individuo, abarcándose en cada uno o la gran mayoría de los ámbitos de su vida que se pueda, tanto como en la educación, la salud física, el sistema nervioso, las fobias, entre otras cosas. El MMPI es utilizado también en el campo de la psicología clínica y de la psicología forense para identificar problemas mentales, trastornos mentales, así también como trastornos de la personalidad, teniendo en cuenta la serie de preguntas que tiene para evaluar y codificar al sujeto entre un punto o otro. La serie de preguntas utilizadas en el MMPI ayudan al profesional de la salud mental a identificar aquellos problemas que no son tan visibles de un sujeto y además de eso identificar sus sentimientos hacia un problema hacia un problema que esté pasando inmediatamente y cómo es su respuesta emocional ante este problema, así también como otros aspectos de la vida del individuo como su orientación sexual, la visión que tiene de sí mismo hacia el mundo y la capacidad que tiene para afrontar estas situaciones. El MMPI original consta de 566 afirmaciones que el sujeto debe responder de manera honesta y detallada para permitirle al profesional evaluar de la manera más amplia y capacitada posible para hallar la dificultad o el diagnóstico verídico. El MMPI original es conocido por su amplia extensión de afirmaciones y la capacidad correcta que tiene para identificar este tipo de trastornos, aunque se han realizado muchas versiones más cortas para tener un poco de detalle al momento de evaluar. Este test está catalogado para ser implementado solo en personas adultas de 19 a 65 años. Sin embargo, existe una versión MMPI-A, test multifacético de la personalidad de Minnesota, pero para adolescentes. El MMPI consta de demasiadas versiones a lo largo del tiempo, pero las más reconocidas son el MMPI de 1943, que es la versión original, consta de 566 ítems o preguntas para evaluar este tipo de condiciones. El MMPI 2 de 1989 es una versión extensa del original que consta de un ítem más, o sea, 567 preguntas. El MMPI 2 referenciado del 2008 es una versión con 338 ítems y mejora la eficiencia y la capacidad que tiene el profesional para el momento de los resultados. El MMPI-A de 1992, edición para adolescentes, como ya lo mencionábamos anteriormente, de 14 a 18 años de edad, que consta de 478 ítems o preguntas. Y finalmente el MMPI-A referenciado del 2016 es una reestructuración del MMPI-A anteriormente mencionado y abrevia este test con una totalidad de 241 preguntas. El MMPI originalmente se compone de pruebas de validez, las cuales permiten detectar si el sujeto está siendo completamente honesto
o tiene intencionalidades de mentir en la prueba. Se encuentra la escala L, que es la escala de mentira o buena imagen, la escala F de falseabilidad y la escala K, factor de corrección. Hace ilusión a 10 escalas clínicas, las cuales investigan posible presencia de sintomatología psicopatológica dentro del sujeto. Luego de la aplicación del MMPI, la interpretación de los resultados va a variar de las puntuaciones y los puntos de corte de este test, empezando por la puntuación menor de 40, que según la regla general del test del MMPI, no se pueden obtener puntuaciones menores a 40 y por lo que es necesario volver a repetir el test o en dado caso mirar en qué se está teniendo falencias, por ejemplo revisar las escalas de evaluación como la escala L para ver si la persona quería dar una buena imagen o estaba mintiendo dentro del mismo test para no ser evaluado correctamente. Por consiguiente están luego las puntuaciones T igual a 40, que corresponde a una puntuación muy baja, lo que quiere decir que no puede ser de utilidad diagnóstica dentro del test. Luego está la puntuación T igual a 41 hasta 55. Pertenecen a una puntuación estable, que podría decir que la mayoría de las personas se encuentran en esta parte de la puntuación del test. Por consiguiente no presenta ningún riesgo patológico. La puntuación T56 igual a 65, T56 hasta 65, presenta ya una significación diagnóstica moderada, lo que quiere decir que hay que mirar dentro de las escalas de evaluación qué tipo de ítems está presentando esta persona para averiguar la falencia como tal. Luego está la escala T66 hasta 75, que tiene una significación diagnóstica alta, presenta a la persona incidencias de patologías graves de personalidad y hay que mirar las escalas diagnósticas para averiguar en qué tipo de situaciones. Y por último, la escala T mayor a 75 es la última y una significación diagnóstica extremadamente alta. La persona presenta síntomas de patologías extremadamente importantes dentro de la personalidad, la visión general de sí misma y del mundo, y como tal algunos otros tipos de ámbitos que sean clínicamente de consideración. Hablemos un poco de la estructura del test del MMPI como tal, cómo se presenta al evaluado y de qué manera procede el profesional a dictar las reglas que se van a tener en cuenta al momento de hacer este test. Es importante mencionar que el test consta de una hoja de respuestas y un cuadernillo estilo ICFES que puede ser presentado a la persona como tal. Las preguntas varían de situaciones somáticas o psicopatológicas que el evaluado debe responder con total honestidad. Por ejemplo, preguntas que puedan indicar síntomas somáticos como el vómito o los dolores de cabeza frecuentes. También hablando de psicopatologías como tal, se presentan afirmaciones como si se siente bien escuchado por las personas de su entorno, si siente que vale la pena todo lo que hace en su vida, a las cuales el sujeto debe presentar una respuesta de sí o no, dependiendo la pregunta y con total honestidad para evitar alteraciones al momento de hacer la puntuación correcta del test, que pueda llevar a un excelente diagnóstico o a un diagnóstico que pueda ser mucho más acertado según lo dicho en la entrevista o en las historias clínicas. También es importante mencionar que el psicólogo encargado de la puntuación y la ejecución de este test debe estar completamente capacitado, ya que es un test que suele ser bastante tedioso por la cantidad de ítems que tiene y la complejidad al momento de la puntuación y la valoración psicológica. Entonces, tanto el evaluado como el evaluador deben estar conscientes de lo que se va a hacer en este test y sobre todo el evaluador, el psicólogo en este ámbito, pues debe estar más que preparado para todo lo que surja durante la aplicación del test. También es importante mencionar que en el último corte de la puntuación, cuando la puntuación pasa a ser exagerada o demasiado alta para un sujeto, es importante tener en cuenta si es una demanda de auxilio y por ende el psicólogo debe de inmediato asistir al sujeto o remitirlo a psiquiatría.